De acá en más. Con María O'Donnell. Un tutorial para tiempos complejos. Bueno, un día ayer de muchísima zozobra, se pegó un salto el dólar blue, solo comparable, para que nos demos cuenta, a lo que había pasado con la salida de Martín Guzmán en el mes de julio. En porcentaje, trepó el dólar blue en un solo día, solo pegó un salto solo comparable con lo que fue la zozobra de la salida de Martín Guzmán, frente a una situación en la que no se sabía quién iba a asumir el Ministerio de Economía, los días agitados de Batakis, hasta que llega Sergio Massa al Ministerio de Economía. Ahora es el propio Sergio Massa, efecto de la fragilidad de la situación económica y a lo cual se le sumó después la sequía, el faltante de dólares del Banco Central, está repercutiendo en una situación muy delicada. Consecutivamente a lo largo de los últimos días, hacía recién el cálculo David Cayón. 1 de abril el dólar blue estaba a 3.95, ayer llegó a 4.95, quiere decir que en menos de un mes subió un 25%, en menos de un mes subió un 25% el dólar blue. Según, lo que pasó es que Sergio Massa, frente a esta situación, en el día de ayer, muy temprano, se comunicó con el Fondo Monetario Internacional y le dijo al Fondo Monetario que iba a poner en revisión la cláusula que le impedía intervenir en el mercado financiero. El fondo, esto ya había pasado en la época de Macri, los que se acuerden de aquel momento, cuando el fondo le da la plata a Macri, supuestamente simplemente para mostrar que tenía respaldo y con eso era suficiente, y después se nota que no, empieza una corrida y una salida. El Fondo Monetario impone la restricción inicialmente de no utilizar los dólares para intervenir en el mercado financiero y evitar que se pegara el salto y siguiera la devaluación descontrolada. En un momento Caputo decide desobedecer al fondo, dice: este país no se puede hacer esto. Bueno, ayer Massa, en una circunstancia un poco distinta, pero básicamente pasa lo mismo, le dice al Fondo Monetario: yo es un instrumento que en un país como Argentina, si se me va el dólar, se me va la inflación al diablo, necesito intervenir, lo voy a hacer. Después sacó un tuit Sergio Massa en el que un poco lo dice, vamos a usar todas las herramientas del Estado para ordenar esta situación y en este sentido notificamos al Fondo Monetario, el verbo es notificamos, es decir, no lo consultamos, de las restricciones que pesaban sobre la Argentina, que era este impedimento que el Fondo le había impuesto a la Argentina en el programa que tiene vigente, y vamos a cambiar en la rediscusión del programa. O sea, hemos notificado las restricciones que pesaban y que vamos a cambiar, o sea, esta restricción no la vamos a aceptar más, en la rediscusión del programa con la Argentina. Después el fondo salió a decir que estaba teniendo una discusión constructiva con Argentina y lo que pasó, y ayer el Ministerio de Economía a la tarde lo que difundía era esa información. Si uno ve el pico, digamos, ¿cuál es la estrategia? Massa dice el dólar blue es un mercado chiquito, el que más me importa es lo que pasa con el contado con liqui y el MEP, que son los $2 a los cuales se accede básicamente las empresas, que en una restricción tan grande para acceder al dólar oficial, que quedó en una brecha del 110%, 250 pesos, muchos de los precios se guían sobre todo por lo que está pasando con los financieros, que es el MEP y el contado con liqui. A media mañana, después que Massa toma esta decisión, esos dólares también se estaban acercando a los 500 pesos. Pero después fueron bajando y terminaron más cerca de los 4.50. 4.50 uno, 4.47 el otro, después que habían rozado los 482 pesos. Entonces, Massa ayer difundían en el Ministerio de Economía lo que era esa evolución, decían: desde el momento en que el gobierno, Massa, decide intervenir, esos dólares bajan, más cerca de 4.50, incluso por debajo de 4.50. Y ellos creen, vamos a ver qué pasa hoy, que el dólar blue debería seguir ese mismo comportamiento, que al bajar estos otros $2 financieros, el dólar blue debería pasar exactamente lo mismo. Y lo que pasó ayer también fue una especie de intervención del equipo de Massa sobre el Banco Central. Hubo una reunión de 2 horas de Alberto Fernández con el titular del Banco Central, Miguel Pese, que es casi el último de los albertistas que queda con un cargo relevante dentro del equipo económico. Después dijo que lo ratificaba Miguel Pese, pero la mesa de dinero, que es en las que se hacen estas operaciones, que por el estatuto del Banco Central depende directamente de Miguel Pese, en la práctica va a pasar a depender de un hombre de Sergio Massa en el Banco Central, que es Lisandro
Alejandro Clery, que es el vicepresidente segundo hoy, con el cual van a hacer esta estrategia conjunta. Ayer Massa dijo en el tuit, hace varios días que venimos en una situación atípica de rumores, versiones, falsos informes por aquel informe que decía que iba a haber una devaluación y su consecuente impacto en instrumentos vinculados al dólar, y ratifica que va a utilizar todas estas herramientas que incluyen revisar con el Fondo Monetario y desobedecer en un punto al acuerdo con el fondo en la parte en que le impedía actuar sobre los dólares financieros, sin romper con el fondo. Eso fue lo otro que desmintió también Alberto Fernández y el propio Fondo Monetario Internacional, obviamente, en el día de ayer. Así que en una situación muy delicada, Alberto Fernández le echó la culpa a la derecha, le volvió a tirar la pelota a la oposición le contestó a Alberto Fernández que por qué no se fijan en su propia responsabilidad y que nada de esto estaría ocurriendo si no fuese tan frágil la situación argentina. Pero bueno, un Sergio Massa que en el día de ayer decidió que va a seguir dando la pelea para evitar el salto cambiario del tipo de cambio oficial y buscando a través de estas intervenciones que hasta ayer le estaban prohibidas, bajar el dólar blue y frenar esta dinámica tan desbocada en los últimos días, que al final del día lo que pasa es el impacto sobre inflación. O sea, 7,7 el mes pasado. Hablábamos de la salida de Guzmán, fue más alta que el 7,4 que dejó la salida de Guzmán en julio del año pasado, y el piso para este mes, con los incrementos del dólar, aparece como más alto todavía. Y ese es el factor fundamental de preocupación, cómo todo esto después incide sobre la inflación en una situación ya demasiado inflacionaria.